del marxismo, y nos va a hablar del conocimiento, y nos va a decir que el conocimiento de la necesidad es lo que nos marca la posibilidad de la libertad. Si yo conozco la necesidad, entonces ya sé qué es lo que necesito y por lo tanto incluso puedo operar más allá de esa necesidad. Y entonces el conocimiento para Engels no es cualquier cosita. Pero sin embargo, digamos, no hubo desarrollos de lo cognitivo y hoy estamos en una sociedad del conocimiento. Y ahí sí entonces entramos a defender el enfoque epistemológico que estamos tratando de construir, porque ni siquiera estamos todavía imponiendo. Cuando seamos hegemónicos, entonces mandamos callar a otros. Pero se supone que incluso nuestro propio enfoque nos lo prohíbe. ¿Sí? O sea, también el enfoque epistemológico que estamos proponiendo nos dice: no señor, tiene que aprender a coexistir con los discursos hegemónicos y el suyo tiene que aparecer incluso como una posibilidad de opción dentro de las otras ofertas discursivas, para que incluso políticamente sea coherente, porque si no también entonces entramos a disputar un pensamiento único. Ah, bueno, aquí va a venir la siguiente lectura que incluso está oculta y que no la va a trabajar Alejandro, que es la discusión de la hegemonía y la clave. Pero digamos que la hegemonía en términos tradicionales sí no la construye ¿cuál autor? Gramsci. Entonces en Gramsci vamos a encontrar, bueno, quiere decir que entonces la disputa política dentro de el actual escenario, ¿cómo se va a dar? Y ahí era donde enlazábamos con lo del pensamiento estratégico. Ahí es donde yo personalmente ya empiezo a decir: no, yo sí pienso que todavía tenemos que hacer uso de la hegemonía y todavía tenemos que jugar dentro de enfoques hegemónicos, porque todavía tenemos monstruos muy grandes a los cuales enfrentarnos y que no lo podemos hacer aisladamente ni tampoco con lecturas débiles como un poco las que plantea Lucho. O sea, el análisis que nos hace Lucho es importante porque nos está diciendo: oiga, nos quedamos en el escenario de la individualización, nos comimos la crítica del neoliberalismo al estatismo tanto socialista como capitalista, pero ¿dónde quedó la alternativa del campo de la izquierda? Y uno sí encuentra que hay una ausencia y un vacío en la teorización de la crítica al Estado como ejercicio de poder autoritario, la crítica a la construcción de la ciencia como discurso hegemónico. Hoy ya no es la iglesia, sino es la ciencia la que está sirviendo de apoyo y sustento para el discurso administrativo, y entonces los grandes científicos sociales se reclaman, y ahí es donde yo ya he peleado mucho con Leopoldo en términos de su papel precisamente en defensa de los intelectuales, cuando esos intelectuales están negando también incluso el saber popular en sus diferentes expresiones como parte de ese proceso de construcción. Y entonces Leopoldo se emberraca cuando no le seguimos la corriente ni asumimos su discurso. Pero si es que yo tengo la razón, pues quédese con su razón solo. Y entonces aquí es donde el papel del intelectual entra a ser cuestionado. Sí, podemos construir discursos racionalmente muy coherentes, pero ¿qué tanto se asumen socialmente? ¿Qué tanto las comunidades han hecho de esos discursos sus discursos? Y digamos, estoy tratando de enlazar y de defender un poco el ejercicio que hemos colocado aquí, porque me parece que sí es importante la discusión del tema del poder, pero no es lo central aquí. Nosotros estamos, incluso yo creo que la palabra, ahí sí como muy bien, la palabra mágica de hoy es lo público. O sea, para mí, cuando le hacemos la discusión de lo público, incluso entramos a discutir críticamente el Estado, porque la propiedad estatal no es pública. La propiedad estatal está sometida a unos procesos de privatización por parte de las burocracias y no le pertenece a las colectividades. Entonces, muy probablemente en las comunidades encontremos más respuestas que en la respuesta estatal, pero son, digamos, presunciones que todavía no tenemos bien elaboradas ni están bien presentadas para decir por ahí es. Por último, quisiera cerrar en que lo colectivo en este momento nosotros tenemos que trabajarlo bajo 4 categorías: la categoría de comunidad, la categoría de sociedad, la categoría de individuo y la categoría de población. La de sociedad-individuo es la histórica del marco grueso tanto del liberalismo como del socialismo.
sociedad-individuo. La de población es una noción que nos viene del poder y del ejercicio de la administración estatal, las poblaciones. Y la de comunidad es el rezago de aquello que no se pudo eliminar, ¿sí? De aquello que dentro del discurso único no fue capaz de eliminar ni siquiera en la sociedad más incapaz de mezclarse como lo fue la colonización europea y especialmente la anglosajona en Estados Unidos. Aún así, ellos todavía tienen el problema de convivir con las comunidades que no son propias de su matriz cultural. Y ahí tenemos cómo no pueden resolver lo de los negros, cómo no pueden resolver lo de los latinos, cómo no pueden resolver lo de los indígenas y las minorías dentro de su sociedad política. Entonces, quisiera dejar esas partes ahí como elementos que nos enlacen la discusión. Perfecto, Milton. Vamos a darle la palabra a las personas que menos van a hablar. Entonces vamos a seguir con Francisco. ¿Tiene algo importante que decirnos? Ay, qué tan importante es. Pero pues yo primero arranco diciendo que yo no comparto lo que dice Milton. Te digo, sí, yo pienso que el poder es algo determinante en todo tipo de relación social, y más cuando ya se entra a competir en una carrera entre el Estado y la sociedad. Sí, porque quieras o no, estamos inmersos en una sociedad que está determinada por el mercado en este momento, y eso es un proceso que no arrancó ni hace una década, ni hace 50 años, ni hace mucho tiempo, muchos siglos. Yo quería plantear sobre lo que se comenzó en las lecturas de las proyecciones de las compañeras, frente a la capacidad del discurso, y yo pues no sé si Lucho lo recogió en algún momento también, y era el hecho de que pues uno para analizar la sociedad también tiene que saber que uno hace parte de ella, ¿no? Entonces, la academia muchas veces comete esos errores, ¿no? La academia se abstrae y comienza a generar categorías pues acomodadas, diría yo. ¿Para qué? Para no tropezar con aquellas categorías que de alguna manera frenan sus procesos. Entonces, diría que el discurso tiene dos momentos, o tiene dos dimensiones: el discurso dominante y el discurso subordinado, ¿sí? Esa es la realidad, pues para mí, ¿sí? Ese discurso dominante es el que cuenta con la capacidad de influir o de incidir o de generar influencia sobre principalmente los medios de comunicación o los aparatos de manejo de la información masivamente en nuestra sociedad, tal caso internet, pues canales y cadenas de noticias, que de alguna manera, si uno se pone a analizar un poquito detalladamente, todas obedecen a unas matrices específicas, ¿no? Ya mencionaban algunos de los compañeros cómo en determinados momentos se generan o se desarrollan booms, lo que llaman el boom de la propaganda sobre aspectos concretos. Por ejemplo, en Colombia, en un momento fue lo de los atracos de los celulares, bueno, todos los que ya mencionaron aquí, que de alguna manera lo que tratan de hacer, o algunas de las consecuencias que ocasionan, es que se invisibiliza momentos de tensiones dentro de la política estructural del país, ¿sí? Se habló de, por ejemplo, ahorita ya se están manejando muchos impactos mediáticos porque no se está desconociendo lo que realmente sucede en el Catatumbo, ¿sí? Realmente sucede en el Catatumbo. Yo creo que aquí hemos visto muchas noticias sobre eso, entonces no me voy a regar en ese caso. Entonces, ese tipo de discurso dominante lo que hace es generar o incidir en la construcción de una opinión, ¿sí?
lo que hace es incidir en la construcción de esa opinión que, intervenida, como ya lo digo, por esos intereses hegemónicos, contribuyen al desarrollo del modelo imperante, ¿sí? Y por el otro lado, ese discurso dominante está enfrentado, aunque no directamente, en muchos casos, a contradiscursos o antagonismo. Esos contradiscursos o antagonismos están en función de la construcción de construcciones sociales que de alguna manera no están institucionalizadas, ¿sí? O no se han logrado institucionalizar, y actúan dentro de la órbita de lo que podrían decir lo popular, ¿sí? Estas propuestas, estos procesos de alguna manera podrían terminar generando propuestas y acciones, ¿sí? Las cuales en última instancia por un lado se terminan invisibilizando, como lo mencionaba hace un momento, y por el otro terminan compitiendo, ¿sí? Y enfrentándose a la institucionalidad. Caso concreto, vuelvo y recojo lo que sucede en este caso en el Catatumbo. En el Catatumbo, ustedes saben que desde hace 2 años se viene desarrollando todo el proceso de reglamentación sobre lo que ellos quieren que sea la zona de reserva campesina. No es una cuestión mediática, o sea, no es que los campesinos queremos la zona de reserva campesina, eso ya se viene trabajando hace mucho tiempo. Entonces, como eso está adelantado principalmente por organizaciones sociales y pues no necesariamente solamente por ellos, pero se ha visto que el proceso del campesinado una de las demandas es esa. Se tiene que enfrentar a la política del gobierno, a la institucionalidad. Ese es como un paralelo que quería hacer ahí y ya. Listo, entonces seguimos con... Bueno, voy a tratar de ser como muy corto. Pues una de las cosas que he estado viendo, pues desafortunadamente no he podido participar de todas las sesiones del seminario, pero digamos que tratando de hacer una visión epistemológica un poco más aterrizada, pues uno de los digamos, elementos que he visto y que uno sabe por qué rebota tanto la información y digamos de esas formas de ver pues el objeto de estudio que estamos mirando, que las políticas públicas recaen que, o sea, la raíz, pues lo que tengo entendido, la raíz puntual a la que uno llega cuando se está hablando de epistemología son las dos naturalezas del conocimiento, que es el idealismo y el materialismo, y cuya discusión pues es milenaria también, y en la cual el idealismo desafortunadamente cuenta con un bagaje mucho más amplio. Recordamos el idealismo como esa forma en la cual el sujeto tiene la capacidad de reaccionar, ¿sí?, ante su realidad exterior, pero a como él la logra entender, ¿sí? Y el materialismo en el cual el sujeto logra reaccionar frente a su realidad exterior, entendiéndola como una realidad que está fuera de su voluntad y que para poder entenderla y para poder reaccionar, o lo que le denominan el reflejo, debe objetivarla, ¿sí?, científicamente. Entonces, una de las cosas está en que nosotros, digamos que desafortunadamente, hemos logrado ser permeados bastante dentro de las ciencias sociales, de todas maneras, pues por esa visión de la naturaleza, del pensamiento y del conocimiento idealista, en el cual como sujetos reaccionamos a como nuestra racionalidad nos lo explica o lo queremos hacer, porque me gusta, porque me apasiona, porque me parece que tal cosa me parece más bonita expresarla de tal forma. Entonces ahí es, digamos, una de las cosas que quería llamar la atención frente a, por ejemplo, acá se habla, bueno, y el pueblo cómo reacciona, o sea, la gente cómo reacciona. Por un lado emite sus discursos, por otro lado dice sus reivindicaciones, pero una de las cosas que sí me gustaría, digamos, compartir y lo veo así es que por lo general háblese de las corrientes democráticas o hablemos de las corrientes socialistas o los comunistas
o de los mismos anarquistas que están, digamos, en el territorio colombiano, algunos trabajando del lado de los movimientos sociales y otros no, sí logro, digamos, ver que ha existido una permeación fuerte de la naturaleza del pensamiento idealista dentro de digamos, la mayoría o en un buen porcentaje de la población que dice ser los que no están de acuerdo o los que luchan contra el sistema capitalista agenciado dentro del Estado, cooptado por una corriente ideológica derecha y ultraderecha, paramilitar, otra financiera, otra terrateniente, ¿sí? Que la podemos ver distribuida en los distintos partidos que conforman pues, el sector poderoso colombiano. Entonces ahí quisiera hacer como ese aporte y esa reflexión, porque lo que también evidenciamos es que hay que hacerle una revisión seria a la estrategia y táctica que está tomando el pueblo en este momento, ¿sí? Que lo hemos evidenciado que se está desarrollando de una forma disgregada, ¿sí? Que existen unos dogmas introducidos ahí, que es lo que ha hecho que permanezca fragmentada, pues digamos las corrientes que dicen estar en la lucha, ¿sí? Entonces, eso también para entender que desde la visión de las políticas públicas nos exige ser mucho más rigurosos en la forma en la cual nosotros estudiamos esas políticas públicas, y sería hacer como ese llamado, digamos, como a buscar la forma de entenderlos, ya bien sea desde la visión idealista o desde la visión materialista, pero de una forma mucho más objetiva, en el cual nuestras pasiones personales sí logren ser medianamente moderadas y logremos entender y objetivar adecuadamente pues el objeto de estudio, pero además de eso lo que estamos entendiendo como Estado, ¿sí? Lo que estamos entendiendo como las organizaciones sociales, llámese de los distintos sectores sociales, hablar también de los grupos de presión, y otro elemento que sí, digamos, es necesario es objetivar también es la misma subjetividad de los sujetos, porque también es importante entender cómo funciona nuestra subjetividad para poder mirar un poco más allá cómo funcionamos como población. Ese sería el aporte que quisiera hacer. Listo, perfecto. Entonces vamos a continuar con Juan Carlos, luego con Edwin y por último con el profesor Lucho. Nos queda tiempo para una intervención, si después de las 3 hay algunos participantes que quieren expresar algo al respecto, pues para no extendernos tanto el tiempo y ahí se puede concluir la sesión satisfactoriamente. Listo. Bien, de lo que proponía ahora el profesor Lucho, me acuerdo de una hipótesis que se trabaja muy profundamente en algunos movimientos, ¿no? Y es que si es verdad lo que algunos sociólogos han dicho, casi siempre dice sociólogo como que uno ya imagina Europa por allá, porque infortunadamente hay mucha dependencia de la teoría todavía. Y algunos de esos sociólogos proponen, Alain Touraine, propone que en Latinoamérica casi que estamos condenados a que la acción social la detona el Estado, y que es el Estado, si usted quiere buscar la explicación de lo que se está moviendo, de la confrontación, de la acción colectiva, persiga al Estado, persiga este indicador. Y uno sigue preguntando eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Catatumbo, ¿y el Estado qué ha hecho ahí o qué no ha hecho ahí? En el caso de los cafeteros, en el caso magisterial, y bueno, siga buscando ahí los sectores en crisis. Entonces la idea que da el profesor Hernández pues tiene todo que ver con lo que se está intentando diagnosticar, y creo que la salida no es solamente decir, bueno, la corriente es de tal o cual pensador que va más adelante en la interpretación de la teoría de Estado y de la teoría del poder, sino que también hay que leer esos procesos que se están diciendo y que todavía no se están escribiendo. Pero creo que lo último, por ejemplo, que escribió Fassborda me parece que era muy lúcido, en el sentido de que se estaba pensando unas coordenadas para explicar un algo de nuestra realidad, y ese algo que nos diera después unos vectores que dijéramos, bueno, finalmente el tipo de Estado que tenemos es este, el tipo de poder que tenemos es este, para tal pueblo que es este, porque por ahora vamos todavía en tinieblas, pienso que vamos en tinieblas mirando
de qué tipo de gente es la que se moviliza, qué es lo que quiere, para dónde va. O sea, recurrimos a muchos lugares comunes, recurrimos a muchos eufemismos. Entonces, ese pueblo que se moviliza, ¿cierto? Decimos, son los sectores populares, pues. Son categorías muy vacías todavía porque no está contenido realmente lo que está pasando. Y por eso lo de Fasborda, muy importante en dilucidar eso, el qué y cómo operativizamos lo que realmente pasa en la política nacional. Y de otro lado, de la resistencia, que la compañera ahora mencionaba algo de ese tema, bueno, y la gente cómo expresa esa interpretación de la realidad de cuando se resiste ante algo. Algunos pensamos, o hemos leído, no sé, podemos estar de acuerdo o no con eso, pero que hasta el mismo Estado también tiene un nivel de tolerancia que permite ciertas fisuras sociales. O sea, es algo que ya está también de muchas maneras planificado. O sea, hay un nivel también de capacidad de juego en el Estado y que está preparado también para que esas manifestaciones se den y hasta cierto momento se permiten tales irrupciones y tales no. Entonces hay como un clivaje, y en esa parte uno diría, bueno, pues puede ser como muy pensado en conspiración, no sé, que hasta eso puede estar cuadrado, pero hay una capacidad del Estado también para figurar y simular el que hay democracia, el que se habla con el diferente, el que cuando hay una protesta no se entra de una vez a eliminar a la gente o a desaparecer a los líderes, pero hay también un pueblo de que tanto se tolera esa parte. Y finalmente yo creo que nosotros hablamos también desde un lugar específico. Digo nosotros los que nos sentamos al menos a hacer esos talleres y no sé si la palabra puede llegar a elucubraciones, pues, de lo teórico, de lo filosófico, de lo científico. Pero nosotros hablamos desde un lugar y es desde un pensamiento que no es el pensamiento desde el centro del conocimiento mundial. Miremos que la Universidad Nacional es una de las universidades menos reconocidas a nivel mundial, ni qué decir de las otras universidades del país. Y los científicos que tenemos nosotros son científicos que todavía están por fuera del nivel de las citas a nivel mundial. Entonces seguimos hablando también desde un lugar de no inclusión en el saber, no inclusión tampoco en el mundo de lo que se toma en cuenta. No es lo mismo cuando se funda, por ejemplo, el pensamiento económico de los Chicago Boys, que es mueve el mundo y sigue moviendo, a lo que se dice aquí de los grupos de opinión de los grupos de la universidad. Y mezclo ahí también la Universidad de Antioquia, la del Valle, la de Santander, todas esas universidades. Es decir, creo que estamos todavía sujetos a pensar dentro de lo que ahora se dice en las ciencias sociales como también realidades subalternas, ¿no? Son unos niveles de subalternidad dentro de lo cual pronunciamos algunas cosas, decimos el que aspiramos a conocer, el que estamos descubriendo, pero no creo que tengamos todavía con qué decir, ya esto es lo sentado, lo último, lo reflexionado para decirlo a todo el mundo, porque eso también es satanizado, qué se imprime, qué no se imprime, a quién se cita, a quién no se cita. Y bueno, ahí podríamos hablar de otras cosas, ¿no? Como por qué se citan a ciertos autores y una referenciación mundial que uno termina leyendo, y que uno termina yendo a la Librería Nacional a comprar esos libros, o termina uno yendo a la librería Santa Lerner a comprar esos libros de determinados títulos. Y lo otro no es el pensamiento central, el otro es el pensamiento que lee uno marginalmente. Entonces, hay también un tamizaje para mirar. Bien. Yo quisiera hacer colocar sobre la mesa algunos puntos ya de cierre, y es, yo no podría decir que no creo en el Estado porque parte de la disciplina en la que me formé como administrador público tiene como objeto el Estado, pero el Estado no es gobierno, ¿sí? Entonces yo cuando decía que no estaba de acuerdo con ciertas lógicas era sobre la lógica de cómo operan en la lógica del gobierno ciertos tipos de escenarios que no están consolidados de una manera adecuada. Los falsos positivos no son algo que uno deba tolerar. Por otro lado,
existe una necesidad que incluso funda la lógica de estudio en el Estado, incluso en las lógicas marxistas, con los estudios, por ejemplo, de Holloway o de Althusser, sobre los aparatos ideológicos de Estado y sobre los administradores como catalizadores de las necesidades sociales para voltear el triángulo hegeliano que se planteaba en el espíritu de las leyes. Por otro lado, creo que es importante mirar la discusión que plantea Lucho sobre las lógicas de la posmodernidad y articulado el texto en Neila Pardo. Creo que es el hecho de mirar los diferentes puntos de vista y trabajar sobre la lógica de la integralidad y no sobre criterios específicos. Hay una palabra que normalmente suele ser casual, que es yo lo respeto más no lo comparto, pero eso en la lógica de Lyotard quiere decir yo le permito decir más no le permito existir, porque llevar a cabo lo que usted dice implicaría una transformación de las lógicas discursivas, y ahí es donde impera la lógica de Neila Pardo cuando habla de la impunidad y se cimentaría en la lógica de Lyotard en el sentido de que la premisa no matarás nos confirma que provenimos de una raza de asesinos y que la muerte simbólica del otro en el discurso también implica una lógica de asesinato en términos no solamente de izquierda, derecha, alto o bajo, que por ejemplo para Carl Smith ya esas lógicas no son imperantes y por eso se habla de oficialismo versus oposición. Compañero, frente al tema de Foucault, yo creo que hay que revisar las metodologías, por ejemplo, las rejillas de visibilidad, o sea, el tema de cuáles son los contradiscursos latentes de cada acción. En el Catatumbo existen contradiscursos en las mismas prácticas sociales y la lógica de los prismas en Foucault, en la arqueología del saber, que es cómo las prácticas sociales configuran lógicas de acción social y lógicas de acción de Estado. Tratar de superar lo que nos dirá Boaventura de Sousa, adelantándome un poco, que son los epistemicidios, y es el hecho de tratar de matar las metodologías anteriores. Entonces uno no decía, como volvamos a los clásicos, volvamos a los muertos que nos dejaron un legado, ¿sí? Entonces uno trata como de mirar cómo, por ejemplo, incluso Marx salva cosas que no debía salvar, como la democracia y la modernidad, ¿sí? Y que, porque la democracia se forjó sobre la crisis de identidades, y eso hay que decir. Entonces la democracia, como diría Carl Smith, termina siendo la Barbie de los conceptos políticos para no recibir lo que el otro dice. Y por último, yo miraría el tema de cómo se pueden configurar nuevas órbitas de definiciones para consolidar lo que hemos estado discutiendo en el grupo, y es estados del arte sólidos. Construir nuevos estados del arte, porque no de pronto hablar no de democracia, sino de pronto de subjetividades civiles, ¿sí? A partir de los procesos identitarios que surgen de los que no están en el Estado, ¿sí? Eso podría generar otras particularidades. El liberalismo no fue solo un sistema político. André Bachet dice, el liberalismo lo que generó fue una lógica de aconductamiento de la conducta. O sea, de que usted regule al otro. Lo que hizo Hobbes fue meterle a usted en la cabeza la propiedad privada. La puso en el estado de naturaleza. ¿Usted cómo le dice a su pareja? A mi esposo, mi novio, la lógica es mía. Que se meta con él es un casquivano, lo que quiera. Pero es como la lógica liberal, la lógica de esa propiedad privada muchas veces está enraizada en criterios de cultura, y no existe una única racionalidad, existen múltiples. Lo dice Joseph Picot cuando dice, mire, el liberalismo fue tan hábil que metió la estructura de la discusión marxista en la lógica de Estado. Esa vaina se llamó Estado y Bienestar. Y ahí está la discusión con Niklas Luhmann, la discusión con otros autores, que por tiempo no podríamos hablar, pero uno dice, venga, existen otras dimensionalidades de la razón que deben ser estudiadas y que deben ser trabajadas de una manera estratégica. Pensémoslo filosóficamente, pero también tratemos de pensarlo metodológica y técnicamente.
que es parte como de las llamadas que hacía el compañero. O sea, pensémoslo en todas las dimensiones y eso nos permitiría hacer incluso ejercicios de propuesta que transformen las lógicas de Estado, que transformen